Hola amigos, buenas noches. Soy Gisela Domínguez y esta noche voy a participar en este merecido homenaje a nuestra amiga Ligia Álvarez, leyendo un poema de su titularidad que está publicado en el libro Sonata de Hojas del 2022. El poema se titula Arribó la lluvia y dice: Arribó la lluvia. Qué agradable, la disfrutas, la bendices, es seductora. Tu vida transita a un sitio seguro, la observas desde el cristal de la ventana. Además, tienes una compañía. Qué gusto te das. Sabes lo que es deleitarse con un té o un chocolate mientras transcurre. Hasta romántica la consideras. Pero si te empapas en la calle porque te tomó sin avisar, la odias y despotricas. Inclusive, al leer en los periódicos sus consecuencias, te preguntas: ¿para qué viniste? ¿Para destruir? Lluvia bendita, lluvia perversa. Mi Dios, ¿por qué? Gracias, nos une la poesía. Saludos amigos, homenaje a la poeta Ligia Álvarez de su poemario En Sonata de Hojas 2020. Soy Irma Godoy y leeré para ustedes el poema titulado Soneto a Cruz Salmerón Acosta. En Cumaná naciste, celebraste muchos eneros, entre trinajes risueños de pájaros, hasta que el mal de Hansen irradió la agonía que sufriste. Solitario y lejano te fuiste en medio de tristes aguaceros, de desconsuelos trepilando sus ahogaderos, embriagados del azul que tantas veces con tu mirar seguiste, semejante un ave en cautiverio, en manicuare entre ensoñaciones, como compañeros de tu amargo imperio. El mar te cantaba sus canciones con toda la nostalgia y misterio, dejando en ti olvidadas y dulces sensaciones. Hashtag nos une la poesía. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo por acá una vez más. Soy Noé Andrés Trujillo de la Ruta Latinoamericana de Poesía Caracas. En esta oportunidad unimos nuestras voces para rendir un justo homenaje a nuestra prolífera poetisa y amiga Ligia Álvarez. Mis saludos cordiales a los amigos de la poesía y a esa red de voces que conforman las diferentes rutas. El poema que les voy a leer se titula Ando en busca. Ando en busca de la red perdida de araña, de la estela del vuelo de la mariposa, de la huella de la hormiga en el camino de tierra. Ando en busca del ruido que produce la hoja del árbol durante la estación seca, de la melodía de las gotas sobre tejas cuando llueve, de los puntos luminosos que va dejando la noche al borrar el día. Ando en busca del aroma de pretéritos para mezclarlo con las fragancias presentes, de la pintura que tiñe el olvido, de la cajita de música con la bailarina danzando en la memoria. Ando en busca de los ruidos que emanan de los muebles al rodar en la casa de arriba del ayer, de la niña enferma que una vez quiso adueñarse de mis caramelos, de la canción que olvidé en plena presentación de la fiesta del fin de año escolar.
Ando en busca del beso tibio de una madre a una niña que era yo y de las palabras dulzonas de los abuelos. Ando en busca, nos une la poesía. Buenas noches para el micrófono abierto en homenaje a la poeta y amiga Ligia Álvarez de su libro Sonata de Hojas Secas, en voz de María Victoria Salas. Poema La próxima vez que fenezca. La próxima vez que fenezca no evadiré la aventura, la rastrearé. Tampoco veré el fluido diáfano del río desde el margen. Me refrescaré en él. También me sumergiré en su interior acuoso. Humedeceré mis arideces y expurgaré el lodo de mis sienes. Mostraré impoluto mi espíritu la próxima vez que fenezca. Gracias, nos une la poesía. Hermano río, que fluyes pausado y discreto hacia el mar. Sé que escuchas mis palabras como yo percibo los rumores que exhalas. Cuando me zambullo en tu fluido, vislumbro que no habrá segunda vez. Alguien lo decretó milenios atrás. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Afluente mutante, al igual que los días, has sido testigo de ofensivas por la libertad, por la vida. Dejas advertir tu murmullo en el idioma de los tiempos. De naturaleza tornadiza y de bravío te transfiguras en manso. Ansío navegarte por siempre para desvanecerme en los siglos y arribar a épocas remotas de la humanidad. Vibrante, 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 eso eres y mucho más. Poema Hermano Río, del poemario Sonata de Hojas Secas de Ligia Álvarez, en la voz de María Milagros Sabeta Badra. Gracias, nos une la poesía. Solitude. We are born and we die in solitude. Loneliness never resigns, always crouched. It waits for us. No one is saved. It is the human being's safe harbor, just like death. Soledad. Nacemos y morimos solitarios. La soledad no dimite, siempre agazapada nos espera. Nadie se salva. Es puerto seguro del ser humano como la muerte. Poema Solitude, soledad, del poemario Murmullo de Sombras de Ligia Álvarez, en la voz de María Milagros Sabeta Badra. Gracias. Nos une la poesía. Del libro Sonata de Hojas, del año 2022, un poema titulado Soneto de Alfonsina Storni, autora Ligia Álvarez, en la voz
de Alexander Hurtado. He aquí las olas formando orquesta, tejiendo la corriente cantaba, la corola de peces compuesta, Alfonsina estornia en mar estaba, espuma de marea alta en gesta, la ninfa sus versos suspiraba, inflorescencia en costa brillaba, y pétalos de diosa testa, refugio de pistilos y hojas, labios húmedos de cáliz en flor, horizonte de dulce toronja, el huracán balanceando el calor, brumas y algas marinas le dejan, la cantata de mar adentro y amor. Nos une la poesía. Desde el diván, con Ligia Álvarez. Primera pregunta. Cuando escribes una de tus creaciones, ¿sientes que es una voz interna que te dicta o es solo un dejar fluir de palabras? En realidad, experimento ambas circunstancias. Percibo una voz interna que reconozco como propia, pero en un estado de desapego del mundo. Ella me dicta lo que desea que plasme y yo, como una suerte de servidora, la obedezco. Al mismo tiempo se produce un fluir libre, porque esa voz interna guía el discurso y yo permito que las palabras emanen sin interrupciones. Por ello considero que ambos procesos convergen en mi escritura. Pregunta 2. ¿Cuáles son los complementos que te acompañan en la creación literaria? Aromas, ambiente, horario, música, alimentos, emociones. Ninguno de estos elementos es indispensable cuando surge la necesidad de escribir. No requiero un aroma o ambiente particular. Si la urgencia aparece, simplemente uso el bloc de notas del teléfono o una libreta que tenga a mano. No me sujeto a horarios ni calendarios. En cuanto a la música, aunque me considero amante de los géneros clásicos y románticos, suelo escribir en silencio. No obstante, una melodía suave podría ser una excelente compañía e incluso potenciar mi inspiración. Respecto a la alimentación, confieso que el hambre me paraliza. Necesito tener cerca algo dulce como un helado, aunque esto no condicione el acto creativo. Mientras más a gusto me sienta, más placentero es el proceso. Sobre la emoción, mi motor es la necesidad y el deseo de comunicar. Si el entorno es ruidoso o concurrido, prefiero anotar ideas claves para evitar que esos sentimientos se disipen y así poder desarrollarlos más adelante o más tarde en tranquilidad. Pregunta 3. ¿Cuál es la búsqueda de Ligia Álvarez en la escritura? Mi búsqueda es fundamentalmente la expresión. Creo que los escritores no nos conformamos con el silencio. Necesitamos transmitir al mundo, a los amigos y a la familia lo que experimentamos. Busco compartir ideas, reflexiones y sentimientos para que no se queden confinados en mi interior. Carecería de sentido si aquello que vivo no logra alcanzar a los demás. Pregunta 4. ¿Cómo fue tu despertar en la literatura y quiénes fueron tus primeras musas? Desde muy joven sentí una inclinación natural por la lectura. Hojear revistas o libros siempre despertó en mí una curiosidad profunda. Mi inicio en la escritura fue una consecuencia directa de leer. Tras encontrarme con prosas o versos hermosos, me propuse intentar algo similar. Comencé con cuentos y narraciones breves. Aunque muchos de estos textos se perdieron físicamente, algunos permanecen grabados en mi memoria. Como todo proceso, empecé con errores, pero la constancia permite mejorar cada día, aun sabiendo que la perfección es inalcanzable. Pregunta 5. Como autora de varios géneros, ¿en cuál sientes que te expresas mejor o cuál se te facilita más?
Escribo poesía, teatro, narrativa, así como ensayos académicos y crónicas. Me siento cómoda en todos, porque la escritura es mi máxima forma de expresión. Sin embargo, he notado que el diálogo se me da con naturalidad. Me fascina dar voz a los personajes y permitirles hablar en lugar de solo narrar sus acciones. Eh, por eso me inclino muchísimo hacia la dramaturgia, aunque todos los demás géneros son mi adoración. Bien, disfruto la narrativa porque me considero una cuentacuentos nata. La poesía es lo que más respeto me impone. Es una gran responsabilidad que exige hallar la palabra precisa y construir imágenes con sumo cuidado. Cada género requiere amor y atención y yo disfruto de ese rigor en general. Pregunta 6. En tu obra, el manejo de signos paralingüísticos, interrogación, admiración, ¿tiene una intención específica? ¿Cuál es tu criterio para usarlos? Por supuesto, el uso de estos signos tiene la intención de subrayar una emoción o un matiz específico. No obstante, a veces me sumo a la tendencia de obviarlos para permitir que sea el lector quien otorgue el sentido y el ritmo del texto. Tanto el empleo de la puntuación como su omisión son decisiones deliberadas en la poesía. Todo depende de qué quiera comunicar y de la atmósfera que desee crear en ese instante. Gracias por las preguntas y no olviden, nos une la poesía. Poesía, el puente más corto entre las almas. Mi credo. Gracias a Aquiles Nazoa por inspirarme. Creo en los sueños, porque de ellos brotan los poemas, las fábulas y los personajes que pueblan cientos de páginas en blanco. Creo en los versos, porque son polen efervesciente de la vida. Creo en las palabras, que al tejer con estambre bendito engendran historias y rimas. Creo en las efigies, que se forman cuando cierro los ojos. Representan las imágenes que se alojan en mi horizonte creador. Creo en los ecos de mi niñez que me convocan cada vez que siento mi inocencia perdida en el túnel atemporal de la existencia. Son néctares que nutren mis estrofas. Creo en la corona de flores que cultivo en mi jardín platónico. Creo en lo real maravilloso porque a él se debe ser testigo de cómo Remedios la Bella se fue en cuerpo y alma al cielo, envuelta en sábanas y diciendo adiós como si su regreso estaba pautado para el final del día. Creo en la cesta marina que encontró Elizabeth Sheen, niña, en compañía de su abuelo. Creo en el mundo insomne y en el numen sagrado de José Antonio Ramos Sucre, que aún en el limbo anhela el sueño para llenar sus fantasías alucinantes. Creo en el edredón de besos que me especie el amor de mi vida cada mañana. Creo en las muñecas de trapo de Aquiles Nazoa, en las invenciones maravillosas de Teresa de la Parra, en el sonido cristalino del piano de Teresa Carreño, en los cuentacuentos que obsequian relatos maravillosos, en la música, en el cine, en el teatro y finalmente en mis permanentes dudas, porque son el aliciente inicial de cada ciclo.